Radio. A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. ¿Quiere saber qué pasó ayer en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en La Moneda? Bueno, para conversar de eso, estamos al teléfono con Ricardo Cifuentes, diputado, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por recibir este llamado. Muy buenos días a ustedes, encantado de estar aquí con ustedes conversando. Oiga, cuénteme, a ver, el ambiente, ¿qué tal? Usted le escuché que valoraba mucho las presentaciones que hicieron las Fuerzas Armadas. ¿Qué de nuevo se dijo en la reunión del COSENA? Bueno, el ambiente muy bueno, una reunión muy amable, muy cordial, de mucho diálogo, y un diálogo franco, además, y ahí se habló un poco de todo, ¿no es cierto?, centrado fundamentalmente en la convocatoria que hizo el presidente respecto de la ley de la aplicación de la ley de infraestructura crítica, y obviamente todo el mundo expresó su opinión a ese respecto. Yo no puedo ser muy explícito porque es una reunión que tiene algo de reservado, ¿no? Hasta que el Ejecutivo entregue el acta. Pero cuéntenos algo, cuéntenos un poquito. Pero sí, ¿qué le cuento? Mire, hablamos todos, dimos nuestra opinión respecto de lo que está ocurriendo, y cómo el proyecto de ley puede aportar, ¿no es cierto?, en mejorar las condiciones. Yo, por lo menos, expresé que ningún proyecto de ley por sí mismo o por sí solo, digamos, va a resolver este problema, sino que esto tiene que ser una estrategia de Estado que vaya más allá, incluso de lo que pueda hacer el propio gobierno, y tiene que involucrar a todos los actores, a todas las instituciones del Estado, en una estrategia común en donde todos podamos actuar en la parte que nos corresponde, pero que sea coordinada, que sea con un solo sentido, que es el de eliminar, ¿no es cierto?, la delincuencia, todo el tráfico, digamos, de droga, en fin, y todo el narcotráfico, en fin, todo el sicariato y toda esta violencia asociada, ¿no? Que es una cuestión que nos ha estado atacando, digamos, durante la última década, por lo menos. Entonces, la participación de las Fuerzas Armadas en eso es fundamental. Diputado, ¿Cómo lo va a hacer? Sí. Esa es la cuestión. Sí. ¿Cómo lo hace? Eso es súper importante, porque hay una buena noticia que es una estrategia de Estado, ojalá que se plasme luego en cuestión concreta, pero en el mientras tanto, que el día a día, que el que preocupa a los ciudadanos, ha saltado este tema de cuánto se van a involucrar las Fuerzas Armadas en el orden público. Siempre ha sido peligroso ese involucramiento por temas de derechos humanos, temas de corrupción potenciales que han pasado en casi todos los países. Pero ¿cómo ve usted esto? Porque fijar los límites de la acción de las Fuerzas Armadas, ¿cómo se fijan esto? Dicen ustedes no van a estar en barrios, que me parece sensato. Pero, por ejemplo, si están en infraestructura crítica, ¿van a ser las bombas de benzina, los hospitales? ¿Van a ser donde están los distribuidores y generadores de electricidad? ¿Dónde se hace eso concreto en la participación de Fuerzas Armadas? Bueno, la ley precisamente tiene dos temas que hay que resolver muy urgentemente. Uno es el uso de la fuerza, ¿no es cierto? ¿Cómo se regula el uso de la fuerza? Eso tiene que ser muy explícito, porque usted no le puede decir a un soldado, digamos, claro, ¿no es cierto?, vaya, cuídeme esta esquina y tome su fusil y su arma, digamos, y diga, y lo deja libre ahí. No, eso tiene que ser regulado, y ese soldado tiene que tener muy claro qué puede y qué no puede hacer. Eso es lo primero. Y lo complejo, es muy complejo, claro. Sí, estamos hablando de temas muy profundos, que van a veces incluso en la cultura, en la conciencia de las personas, en fin, que hay que regularla. Entonces, las denominadas RUF, o reglas de uso de la fuerza, es un tema, es una ley aparte, digamos, pero tiene que ser muy explícito. Claro, porque si a un soldado le pongo un caso, si a un soldado, como dice usted,
está en un lugar y lo agarran a piedrazo. ¿Cómo responde? ¿Cómo responde? Claro, pues Esa no, claro, no puede responder con piedras tampoco, como pasó en el estallido, que Carabineros respondían con piedras. Pero, claro, el soldado tiene otra cultura distinta a la del policía. Bueno, esa es la segunda cuestión, es la formación. Porque un soldado estaba preparado para la guerra, ¿no es cierto? Claro. Ese es el objetivo de preparar un soldado, una persona, un militar, digamos. Aquí tenemos que volver a hacer como un giro, digamos, de tuerca y decir, no, ahora preparémoslo para el orden público. Eso es muy difícil. Muy difícil. De lograrlo, claro, en el corto plazo, ¿no es cierto? Y la tercera cuestión es, ¿qué es infraestructura crítica? Usted mencionaba adelante que es una estación de servicio, una carretera, en fin. Y eso hay que dejarlo muy bien estipulado también. Nosotros lo que estamos pensando, o lo que tenemos que pensar, no es en la infraestructura propiamente tal, ¿no es cierto?, sino más bien es en la protección a las personas que usan esta infraestructura. Porque no tiene sentido cuidar una obra por una claro. obra, digamos. Yo no cuido una carretera per se, sino que lo que hago es tratar de cuidar a los camioneros que usan la carretera, o a los viajeros, en fin, a las personas que la usan. No, claro, no la carretera por sí mismo no tiene sentido. Y la pregunta también, entonces, por ejemplo, un supermercado que los van a saquear. ¿Es infraestructura crítica, no? Y si van a saquear, ¿qué hacen? ¿Tienen que disparar? Son 150 personas que están saqueando el boliche. Sí, por supuesto. Entonces, es una turba, digamos. Claro. Entonces, todos esos temas hay que tenerlos muy claros. Mire, yo diría que la gran gracia de la reunión de ayer es esta, digamos, y que se habló muy honestamente de todos estos temas, pero con muy buena disposición. Yo diría que todo el mundo ahí estuvo disponible para decir, ¿sabes qué? Aquí todos estos temas los tenemos que resolver luego en una estrategia de Estado, no es ya de gobierno. Le quería preguntar porque desde el estallido social que hemos sabido de aprehensiones, por decirlo de alguna manera, de las Fuerzas Armadas por estar involucrados en el orden público. Lo vivió el gobierno de Sebastián Piñera en el estallido social, por lo que hemos sabido, que ellos dicen estamos dispuestos a lo que nos manda el presidente, pero, ojo, que aquí hay una serie de cuestiones que hay que conversar antes de esto. Entonces, las Fuerzas Armadas como que le quitan el bulto un poco, con justa razón, muchas veces, al tema del orden público. ¿Usted los ve con una disposición a conversar sobre cómo hacerlo, o definitivamente es mejor tenerlos bastante lejos de la ciudadanía en este caso? O sea, a ver, seamos claros, a ellos no les acomoda esta conversación. Exacto. Claro. Pero yo creo que están disponibles, digamos. Mire, aquí la frase sería, todos queremos a Chile y vamos a hacer lo necesario para cuidarlo, aunque no nos guste lo que nos están pidiendo. Claro. ¿Entiendes? Hay una cierta disposición a eso. Eso es lo que yo valoro. Ahora, pero si quieren que nosotros seamos eficientes en lo que nos van a pedir, estas son las cuestiones que tenemos que aclarar. Claro, que tiene que ver básicamente con el uso de la fuerza, como dice usted. Eso, esa es la disposición. Claro, y quieren tener las reglas claras de lo que se puede y no se debe hacer. Exactamente. Y los medios, obviamente. Claro. Pues, hay que hablar de medios, hay que hablar de recursos, hay que hablar de logística, hay que hablar de capacitación, ¿me entiendes? Después viene todo eso, digamos, pero eso viene después, que uno ha resuelto el tema de la disposición y de esta estrategia de Estado que nombramos. Mire, yo soy partidario de una cosa, que también lo dije ahí, yo puedo decir las cosas que yo dije, no digo las cosas que dicen otros, digamos, por una reserva obvia, digamos. Yo creo que ¿cómo han resuelto otros estados este tema, esta problemática? Una alternativa es el estado de sitio, el estado de excepción, el estado de emergencia y definir un territorio, decir, ¿sabe que aquí está ocurriendo? Es lo que hemos hecho en el sur, lo que está ocurriendo en el norte, ¿no es cierto? Tenemos 2 zonas de excepción. Yo digo, mire, hay una alternativa, una estrategia alternativa, que es preparar un grupo, un contingente, que sea una mezcla entre efectivos del ejército, de las Fuerzas Armadas y de carabineros, grupos de élite, de tal manera de preparar esos grupos que recojan lo mejor de
el armamento de guerra que tiene que ser utilizado, porque los narcos están usando ese tipo de armamento, que recoja la inteligencia que tiene el ejército y las fuerzas armadas para usarla en la persecución de los delincuentes y desarmarlos, que recoja toda la logística que puede entregar la fuerza armada, con lo mejor de nuestras policías, que hay gente preparada en la otra parte, que es el orden público. Si uno lograra armar un contingente, a eso en algunos países lo llaman policía militar o grupos especializados que tienen distintos nombres. Bueno, eso lo podemos hacer nosotros muy rápidamente. ¿Usted cree que se puede hacer rápidamente? Sí. Si existe la disposición que yo vi ayer en esa reunión, podemos actuar muy rápidamente. Claro, porque uno cuando va a Europa, sobre todo post atentado, claro, hay un despliegue en las zonas turísticas, por ejemplo, son especies militares policías, pero con unos fusiles que dan pánico, unos tipos vestidos de negro. Siempre, normalmente vestidos de negro, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Y están en lugares a la vista de las personas y ojo, y uno se siente tranquilo, no intimidado. Es que esa es la idea. La idea es que cumplen dos funciones. Uno, que uno los vea, que están ahí, y solo con verlo y su presencia ya transmite una cierta sensación de seguridad. Y otro es intimidar. Oiga, no, aquí cuidado, que yo tengo todo esto y lo puedo usar. Claro. Entonces, y eso lo tomaron después de todos los atentados al metro, atentados en las calles. Piensa usted en España nomás. Todos los problemas que ha vivido España en los últimos años, en las últimas décadas. Grupos terroristas internos, las bandas de narcotráfico parecidas a las que nosotros estamos viendo hoy día. Los atentados, piensa usted que hubo un atentado a una línea de trenes que dio vuelta a una elección, pues. Sí, pues. A todos. Sí. Claro, y ellos vienen con el trauma de la ETA, que lo tienen a flor de piel. Bueno, y se da cuenta y lo han logrado resolver, y eso no lo resolvieron declarando estado de sitio o sacando al ejército completo, lo hicieron con inteligencia y lo hicieron formando grupos especializados. Claro, porque aquí me lo decía también, entrevistamos hace un tiempo a Rodrigo Delgado, el ex ministro, y hablaba que ya como las guerras por ahora están lejanas, quizás sea ahora, planteaba, que las Fuerzas Armadas también tuviesen otras atribuciones, obviamente que todo reglamentado y todo con especialización, como dice usted, pero que como el crimen organizado es tan complejo, como que ya las guerras no son entre estados, entre grupos como los crímenes organizados y las bandas que hay, que son verdaderos ejércitos, con inteligencia incluso, cibercrimen, todo eso, y las fuerzas internas de seguridad, y quizás la policía normal, común y corriente, está sobrepasada, ¿no? Por supuesto, yo tengo una pequeña diferencia nomás con lo que usted menciona. Yo creo que no tenemos resuelto el tema de nuestras fronteras. Ese es un tema que tenemos que mantener siempre muy... Sí, eso es cierto. Sí. Muy activo y muy atento. Las cosas cambian, desgraciadamente. Las guerras en el mundo se expanden, tienden a expandirse, no a disminuir. Mire usted lo que está ocurriendo en el hemisferio norte hoy día, digamos, entre las Coreas, China, el problema de Rusia, Ucrania, en fin. Venezuela, aquí mismo nomás, una amenaza otra vez. Entonces yo no bajaría la guardia ahí. Ahora, sí es cierto que, por ejemplo, México, los grupos criminales son verdaderos ejércitos contra el Estado. Bueno, en México se sacaron a la calle a la Marina. Hace años que la Marina es la que estuvo encargada de combatir el narcotráfico y los grupos narcos, digamos. Ahora la mitad terminaron trabajando de narcos. Bueno, ese es el riesgo. Sí, por eso que es tan difícil tomar una decisión en esta materia, porque uno debilita una parte para fortalecer otra, y otra que puede terminar, digamos, completamente en manos del narco, digamos. Claro. Los Zetas son un grupo de mafioso que está conformado por los grupos de élite que mandaron el gobierno a destruir a los narcos, y destruyeron a los narcos porque se quedaron con el negocio. Claro, entonces todas esas cosas las tenemos que tener en consideración nosotros. Oiga, por eso no es fácil y no es rápido tomar una decisión de esta envergadura. Diputado, lo saco de este tema, incendio en Valparaíso.
Ha habido una polémica por los feriados que tienen los parlamentarios en estos días. Usted es partidario de, algunos parlamentarios lo han esbozado, ¿ah? Algunos medio populistas, pero otros me imagino que con más sinceridad decir, ¿sabe qué? Tenemos que volver a trabajar. Ha habido toda una polémica con los diputados de la zona, ha habido una reunión, llegó uno a la reunión, todos dicen que están ayudando, pero algunos se ven más que otros, hay otras personas de vacaciones. ¿Cómo resolver este entuerto? No, mire, aquí las cosas hay que hacerlas con un cierto orden, digamos. En un incendio, el que tiene que actuar es el Ejecutivo. Es el gobierno el que tiene las herramientas para actuar, especialmente en una situación tan devastadora como la que se ha vivido en Valparaíso y en Viña. Es muy difícil que un parlamentario que no tiene ninguna facultad administrativa, digamos, pueda ayudar. Más bien, creo yo que entorpece la función ahí. Ahí hay que dejar a las personas que saben y que pueden hacer la tarea. Yo trabajé muchos años del otro lado, del lado del Ejecutivo. Y créanme que lo mejor ahí es que vayan los especialistas, la gente que sabe y los voluntarios que estén preparados. Y yo no metería a nadie más. Ya, no es necesario que vuelvan a trabajar. No, espérese. Para la emergencia, lo que corresponde es eso. Ahora, lo que nosotros hemos dicho desde la mesa de la Cámara es que si el Ejecutivo requiere de algún instrumento que no tiene disponible, nosotros estamos absolutamente disponibles para volver a trabajar y a legislar, pero siempre que tengamos una agenda clara. Ya, ¿y en relación a la delincuencia o en relación al siniestro? A lo que sea necesario. Porque está la ley de incendios. ¿Por qué no se ha aprobado esa ley de incendios? No, si la ley de incendios se trató en la Cámara y ahora está en el Senado. Ya. Pero es una ley que no resuelve los incendios. No, es una ley que es una ley muy lateral, digamos. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque ahí caemos en lo que decía usted, en el populismo de decir, ¿sabe qué? Yo voy y agarro casi la pala, digamos, y empiezo a resolver esto, o me junto para legislar, cuando sabemos que hoy día el tema es buscar fallecidos, limpiar, planificar cómo reconstruimos, y en nada de eso colabora el Parlamento. No es su función, no está preparado para eso los parlamentarios. Ahora, uno voluntariamente puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero desde el punto de vista institucional lo que hay que dejar es que, como decía don Ricardo Lago, que las instituciones funcionen. Eso es lo que corresponde hoy día. Es más eficiente eso que cualquier otra cosa. Ahora, mire, a solicitud de algunos parlamentarios, nosotros nos vamos a juntar. Yo espero tener mañana una reunión con los presidentes, con los jefes de bancada, por Zoom, para tener una conversación respecto a esto. Y también respecto del tema de la seguridad, para ir avanzando. Todo el mundo tiene mucho ánimo de volver y colaborar. Lo que tenemos que hacer es ordenarlo. No puede ser una cosa populista, si sabe que aquí estamos y levantamos las banderas y sacamos una foto, en fin. No es lo que se requiere hoy día. Hoy día se requiere orden, pausar las cosas, planificarlas bien y empezar a trabajar, y que trabajen los que saben. Estamos conversando con el diputado Ricardo Cifuentes, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas. Estamos conversando de la reunión del COSENA, del incendio en Valparaíso. Y tercer tema que quería tocarle, marzo. Se viene recargado en sede legislativa, ISAPRE y AFP. ¿Qué expectativas tiene usted respecto de sacar adelante, por un lado, resolver el tema de la ISAPRE, que está ahí como una espada de Damocles siempre presente, y por otro lado, tener una ley de pensiones definitivamente después de décadas de discusión? Sí, va a ser una discusión bien difícil esa, porque usted ve lo que ocurrió con la aprobación o la votación más bien de la ley de la reforma previsional en la Cámara ahora en enero. Una ley un proyecto que termina absolutamente truncado, que fundamentalmente hoy día es un título, pero que todo lo específico fue rechazado. Entonces estamos en un muy mal pie. Yo creo que ese es un proyecto que hay que prácticamente reescribir de nuevo. Eso va a ocurrir en el Senado. Yo no auguro una discusión fácil en el Senado, ni muy rápida tampoco. Mire, para dos ejemplos nomás. La ley de ISAPRE demoró 7 u 8 meses, la ley corta en el Senado. El proyecto de infraestructura crítica está desde agosto en el Senado. Y
nadie podría pensar de que este año va a salir la reforma previsional en, qué sé yo, en 2 o 3 meses en el Senado. Eso va a pasar prácticamente todo el año. Estimo yo, para que vuelva a la Cámara un proyecto nuevo prácticamente, que va a tener que ser discutido nuevamente. Entonces, mi proyección para ese proyecto, desgraciadamente, desde el punto de vista de los tiempos, además se vienen las elecciones en octubre, y el próximo año para que decida, en fin. Entonces, desgraciadamente, estamos en un tiempo complejo para la política y especialmente para proyectos tan estructurales como ese. Sí, el ISAPRE tiene un deadline que es mayo. Ahí está el plazo que puso la justicia. Y ese es otro tema muy complejo, porque así como está aprobado el proyecto en el Senado, habemos mucho que no estamos disponibles para aprobarlo en el... Sí, el tema de la deuda no... Está claro que en la Cámara de Diputados no va a flotar, ¿no? No, es muy difícil. ¿Y cuando pasa a comisión mixta, es posibilidad de que flote o no? Algo distinto. Bueno, la comisión mixta tiene algunas facultades en algunos aspectos, pues las cosas que se rechazan en la Cámara, digamos, no en todo. Y yo creo que ahí se podría intentar un acuerdo. Creo que esa podría ser la oportunidad. No sé si vamos a estar a tiempo, digamos, respecto de los plazos establecidos por la Corte Suprema. Ya, está complejo entonces el tema. Muy complejo. No, tenemos 2 proyectos muy complejos, aparte de todo el resto de la discusión. El gobierno ha anunciado que en marzo va a introducir algunos proyectos de ley asociados al pacto fiscal. Además, que es otro tema que remueve mucho, digamos, a las distintas posiciones políticas. Sí, se viene un 2024 bien cargadito. Diputado, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que tengamos un excelente día. Igual usted, un abrazo. Hasta luego. Todo tiene más de un punto de vista. Por eso, en 13C Radio pasamos la actualidad por el filtro de 4 cabezas.